el tema que comenzamos el día viernes y como los coros le he dicho, ¿verdad? Los coros se nos quedan después de cantarlos una y otra vez, y cuando dejamos de cantarlos por un tiempo se nos va olvidando, o en algunos casos los que no conocen el coro original o el himno original le empiezan a cambiar porque piensan que está mal cantado, como la lírica de ese coro, o es un himno pero solo cantamos una parte. En la cruz, muchos que no conocen lo que es el apócope, que es sustituir algo por ejemplo, en la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz. No es yo primero, no, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús. Ese se llama apócope. Y los músicos profesionales dicen, por favor, no arruinen los himnos. Pero ¿qué pasa? Que se dejaron de cantar tal vez por un tiempo en ciertas congregaciones y de repente alguien lo escucha y dice, voy a corregirlo. ¿Y qué si lo arruinó? Igual es con los temas de la palabra. Es importante continuamente oír lo mismo y después dejar de oírlo y volverlo a oír para recordarnos. Pablo dijo, a mí no me es molesto decirles las mismas cosas. Entonces el tema que nos ocupa se titula Otro Evangelio. Y en Gálatas 1:6 dice, perdón, siempre se me olvida, ¿verdad?, mencionarle esto, que estamos en el año 2022, ya comenzando la segunda mitad, y nuestro lema es adora, que significa avanza, determina, obedece, recupera y alcanza. De eso hablamos más detenidamente el día viernes. Y hemos venido desarrollando el tema que en todo emprendimiento siempre vamos a encontrarnos con obstáculos. Y el ejemplo que yo le di, que todos entendemos, es el bajar de peso. Llega un momento que los técnicos le llaman plateau y los no técnicos le llaman brick wall, un muro de ladrillo. Dice, I'm hitting a brick wall. Le estoy pegando a un muro de ladrillo. Usted sabe que si usted le pega a un muro de ladrillo, no va a avanzar. Entonces también le llaman plateau, que llegó a un estancamiento, continúa haciendo el mismo esfuerzo. Y eso es lo frustrante, que se está esforzando. Y como dirían los predicadores cristianos, ¿cuántos se están esforzando aquí? Ninguno se está esforzando. A ver otra vez, ¿cuántos aquí se están esforzando? Y algunos obstáculos que ya desarrollamos es lo que quedó atrás, que habla del pasado. El no conocer la palabra de Dios, cada uno de esos temas ya lo desarrollamos. Nuestro propio razonamiento. El pecado, una raíz de amargura, y ahora estamos desarrollando que puede también, lo que Pablo le llama otro evangelio, ser un obstáculo, y nos queda entre estos 7 un obstáculo que es el mismo Satanás. Yo quería oír el coro, por eso no lo dije yo. Un obstáculo grande es el mismo Satanás. Pero hoy nos ocupa ese obstáculo que Pablo le llama otro evangelio. Y acuérdense que evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Y el mismo Señor Jesús advirtió y dijo, cuando os digan allá está, no vayan. Porque se levantarán falsos cristos.
Y esos Cristos, dijo el Señor Jesús, tú no conocer tu Biblia, que harían señales. Usted va a la iglesia de Cristo, vería, dice, ese pastor no hace ninguna señal. Pero allá están haciendo señales. Y acuérdense que en el tiempo de la gran tribulación, hasta va a haber una imagen que va a hablar. Porque ese espíritu de las tinieblas es imitador y está profetizado. Y harán señales. Pero dice, pero no vayan. Yo he sabido de cristianos que se han cansado de clamarle a Cristo. ¿Y sabe qué han hecho? Se han ido detrás de los brujos. Llegó un predicador a cierto lugar de África, un hermano conocido de aquí de Austin, Texas. Y hicieron un evento para pastores y el director le dijo, pastor, por favor, dígale a los pastores que no vayan a los brujos. Porque el poder de las tinieblas, por eso se llama poder. Y es fácil entonces ir detrás de una novedad y apartarnos del verdadero evangelio. Gálatas 1:6 entonces dice en la versión internacional, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Obviamente Pablo dijo que no había otro evangelio. Dijimos el viernes que no es necesario estudiar una mentira. Lo que tenemos que hacer es estudiar el verdadero evangelio y entonces lo falso se va a hacer evidente. Estábamos viendo algunos aspectos del verdadero evangelio y dijimos que el evangelio, dice el apóstol Pablo, que es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, y desarrollamos un poco lo que significa creer. Que no creer es una afrenta contra el Señor. Dijimos lo que significaba creer, eso ya lo hablamos. Estudiando el mismo tema el día de ayer, en lo que significa creer, dice que es la convicción y confianza a la que un hombre es impulsado por una cierta prerrogativa. Es decir, la palabra prerrogativa quiere decir facultad o derecho. Entonces Dios pone dentro de nosotros una facultad, un derecho que Él mismo no va a violar. El Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entonces yo entraré. Él nos da a nosotros la prerrogativa, el derecho de abrir o no abrir. Entonces, es importante que nosotros entendamos que creer es precisamente eso. Usted a veces evangeliza a las personas y a veces no hallamos las palabras correctas y les preguntamos inmediatamente, ¿usted ya recibió a Cristo? Y todo el mundo nos dice que sí. Mejor hay que llevar una lista de preguntas. Mejor hay que hacer una evaluación
Y por eso yo pienso que es importante repetir los temas aún en las congregaciones cristianas, porque a veces a usted le hacen examen y falla el examen. Es importante entonces conocer la verdad. Y dijimos, esto ya lo vimos, solo quería enfatizar que es una prerrogativa. Entonces dijimos que el Evangelio de Jesucristo está fundamentado sobre el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Y en Filipenses 2:5 al 7 dice: haya en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús, que aunque Él estaba en la condición de Dios, Él no tuvo eso como algo a qué aferrarse, sino que se despojó, pero la versión en inglés dice que se vació. Y entonces Él tomó la forma, Él tomó la naturaleza de un esclavo, de un hombre, pero me llamó la atención lo que dice la versión oro. No sé si alguien la tiene. ¿Alguien tiene la versión oro o la misma Torres Amat? Ahí en Filipenses 2:5 al 7. Bueno, ahí dice, aquí lo tengo, dice, o sea, Él se despojó, pero dice que tomó la forma o naturaleza de siervo, o sea, esclavo, y en la versión oro dice, y haber sido reducido a la condición de hombre. Perdone la afrenta, pero verdad que ninguno aquí ha sido cucaracha. Aquí, a menos que usted venga de la doctrina de la reencarnación, ¿verdad? Usted dirá, yo en la otra vida era un perro. Pero como dice el profeta Tito Pérez, Señor, reprenda al diablo. Pero, entonces, ¿verdad que nosotros no tendríamos idea cómo comportarnos como una cucaracha? Vaya pues, vamos a elevar un poquito para que no se sienta tan ofendido. Monkey. Algunos dirán, oh sí, yo evolucionamos. No, hombre, usted va por otro lado. Pero fuimos ¿a dónde fui? Hay un Nature Center en Oklahoma City. Lleve a sus hijos a caminar ahí. Martin Nature Center. Y apuntó, ¿verdad? Vaya temprano para que el calor no lo torture. Llegue tempranito, 6, 7 de la mañana, para que vea los venaditos, para que vea los bobcats, para que vea los animalitos que hay ahí. Pero también ahí tienen un lugar, un Nature Center que le llaman, y ahí hay una Great Plains Rat Snake, que son las nativas de aquí de Oklahoma, que no son venenosas y que cuando las miren en el patio de su casa no las mate. Entonces, ahí hay un letrero que dice, esta serpiente no puede ser liberada, no puede ser expuesta a la naturaleza porque siempre ha estado en contacto con humanos. No sabría cómo comportarse en la naturaleza. ¿Verdad que ellos se mueven por instinto? ¿Verdad que en el tiempo de frío no vemos snakes? ¿Verdad que en el tiempo de frío muchos de las criaturas salvajes que vemos ahora no las vemos? Yo no sé si usted ha alguna vez escarbado y descubierto alguno de los animales que está invernando. Por ejemplo, si usted escarba, bueno, dependiendo dónde viva, pero yo he encontrado lagartijos, he encontrado sapos, he encontrado tortugas. Se entierran a pasar el tiempo de frío.
todo lo que le quiero decir es de que el Hijo de Dios no sabía lo que era ser humano. No sabía, él no sabía lo que era ser un ser humano. Él era Dios y es Dios. Entonces, el sacrificio expiatorio de Cristo, y quiero insistir en esto porque me fui meditando y usted y yo entendemos lo difícil que es dejar algo. Por ejemplo, ¿cuánta gente es adicta a las drogas y no puede dejarlas? ¿Cuánta gente es adicta al alcohol y no puede dejarlo? ¿Cuánta gente? Entonces yo me fui pensando porque yo usé como ejemplo el dinero. Yo estuve hablando el viernes de que qué difícil es, no para el mundo, porque ellos no conocen la verdad, para el cristiano despojarse del dinero que Dios le ha confiado. Y le dije que no íbamos a pedir ofrenda, ni tampoco ahora vamos a pedir. Es un ejemplo. El viernes hizo 8 días que estuvo nuestro nieto acá. No tenía billete de a 50, pero sí tenía de a 1, de a 5, de a 10, de a 20 y de a 100. Entonces el jueves en la noche le dije, tienes que preparar tu ofrenda. Necesito un sobre. Ya va él, ahí en la casa tenemos, fue a agarrar su sobre. Entonces yo le puse todos los billetes sobre mi escritorio, así como hace usted con sus niños cuando les van a dar ofrenda. Todos, desde a 1 hasta el de 100. Y le digo, ¿aquí está el de 1? No, me dijo. Muy poquito. ¿El de a 5? No, muy poquito. ¿El de a 10? No, me dijo. Bueno, el de a 100 le dije. That's too much, me dijo. ¿Verdad que así pensamos nosotros? ¿Quién le enseñaría a ese niño? Porque yo no fui. ¿Quién le enseñaría a ese niño que $100 was too much para darlo en la iglesia? Pero yo le aseguro que ese mismo niño van a Best Buy. ¿Qué juegos usan los niños de 5 años ahora, usted que está criando? ¿Qué? ¿Un Nintendo? ¿Y cuánto vale? ¿Y verdad que el niño dice que es too much? ¿Verdad que dice, vale, mom, it's just $300? Solo vale 300, papi, no te preocupes, no es mucho. Y entonces es más fácil ofrendarnos nosotros que ofrendarle a Dios. Pero bueno, como yo sé que hablar de dinero a mucha gente le duele, y ahora que estamos transmitiendo, se estarán quejando, se estarán retorciendo así. Porque así es, pero yo le estoy poniendo ese ejemplo para que entendamos que a nosotros nos cuesta despojarnos de lo monetario, porque pensamos que cómo nos costó ganarlos, que cómo tuvimos que trabajar de duro. Bueno, pero dejemos el dinero a un lado. A ver cuántos no traen su celular. Levanten la mano los que no traen su celular. Solo uno. Mire, usted puede dejar en la casa hasta la esposa. Cuando está aquí a medio culto, te alabo. Mi mujer se quedó en la casa. Ya ni la va a traer, se le olvidó la señora o el marido. Pero ¿verdad que inmediatamente se da cuenta que dejó el celular? Y se vuelve loco, se vuelve loca. Yo un día me di cuenta que dejé la billetera con licencia, con tarjetas de crédito, con dinero en la casa, y ya estaba yo en Norman. Pero ¿sabe qué me salvó? ¿Qué llevaba celular? Nunca en mi vida había gastado tanto. Todo el ejemplo es
¿Verdad que estamos bien pegaditos al celular? Pero no se enojen, son solo ejemplos. Para que logremos entender lo que el Señor Jesús tuvo que hacer para venir a salvarnos. Si a nosotros nos cuesta, mire, el orgullo, por ejemplo, ¿verdad que nos cuesta botar el orgullo? Mire, decimos, no, conmigo, a mí que no me ofenda. Yo no regreso a la iglesia hasta que el pastor no venga a visitarme. Qué orgulloso esa persona, ¿verdad? Que mande la dirección, ¿verdad? Que mande un texto. Aquí estoy bravo, brava, esperando. Pero ese es orgullo. Ese es altivez de espíritu. No lo soltamos tan fácil. Entonces el Señor se despojó. O sea, el verdadero evangelio descansa en el hecho de que el Hijo de Dios voluntariamente se vació, se despojó de su divinidad y se redujo a la condición de hombre. Pero también ahí mismo dice que Él se humilló. Y en Lucas 2:51, cuando José y María lo encuentran en el templo, ellos le dicen, pero hijo, ¿por qué nos hiciste eso? El caso es de que después dice que Él se fue con ellos y estuvo sujeto a ellos. Yo le he contado que en la iglesia donde nos congregábamos había una escuela de oficialidad. A ver cuándo el hermano Ulises y la hermana Nubia empiezan la escuela de oficialidad. Y uno de los temas era la sujeción. Hermanos servidores, el día viernes los esperamos aquí. Está de turno, por supuesto, a las 6. Pero como por el tráfico de Post Valley, tanta luz, entendemos, ¿verdad? Entonces le permitimos que llegue a las 6:15. El día domingo que celebramos la mesa del Señor, usted está de turno. Le pedimos que esté aquí, ¿a qué horas? No, a las 9:15 se ministra. ¿A qué horas? A las 9. A las 9 aquí para que a las 9:15 le ministren el pan y el vino y usted se vaya tranquilo a su turno. En uno de los discipulados se le pidió a todos los que asisten a los discipulados y los que no asisten, mire qué difícil es que usted se sujete, que ni al discipulado va. Entonces, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que aprender lo que era la sujeción. Tuvo que aprender la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Ese sacrificio también involucra el haber padecido. Yo le decía a usted que cuando un bombero, cuando un oficial es asesinado o muere en el campo de su profesión, mueren como héroes. Se les considera héroes. Jesús no murió como héroe. Él murió como un criminal. Él fue sentenciado a muerte como un criminal. Eso es algo que debemos de nosotros registrar. Ahora sí, a esto ya no lo vimos el viernes.
Y hoy que verificaba estos pasajes y oraba, no lloraba, yo le daba gracias a Dios porque hasta este momento, a pesar de cómo está el mundo y cómo está la economía, yo tengo paz. Por lo menos sabemos 3 aquí con paz. Los demás están tronándose los dedos. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora para? Y entonces me recordé que la Biblia dice que oremos por los que están en autoridad, para que podamos nosotros vivir una vida tranquila y sosegada. Esas palabras hablan de tranquilidad. El sosiego habla de que está temblando. Vienen los tornados y usted no se mueve. Usted no, el pánico no lo inunda. Pero eso se logra a través de la oración de intercesión. Y entonces yo pensaba que esta situación que está viviendo el mundo es provocada precisamente por las personas que están en eminencia. No quiero entrar en esos detalles porque lo que nos interesa es hablar de la palabra de Dios, pero quieren obligarnos a comprar carros eléctricos. Entonces ellos manipulan todo y el mundo tiene que reaccionar a las decisiones que ellos toman. Y me impresiona cómo puede haber una persona ya tan mayor de edad como los que están en el gobierno de los Estados Unidos. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con el tema? Porque estoy en el punto que el Señor padeció. Y el credo apostólico dice que padeció ante Poncio Pilato. Y por eso me acordé de las autoridades, porque Poncio Pilato, y yo me reí cuando leí ese pasaje esta mañana, no lloré, sino que me reí. Poncio Pilato le dice, ¿no me dices nada a mí? ¿Que tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Y el Señor bien cool, bien tranquilo, bien sereno le dijo, ninguna potestad, ninguna autoridad tuvieras si no te fuera dada de arriba. Todos los que gobiernan el mundo están cumpliendo con el propósito de Dios, con el plan de Dios. Y por eso se nos pide a nosotros que oremos por todos los hombres, por los reyes, por los que están en puestos de autoridad, no para que a ellos les vaya bien, sino para que a nosotros nos vaya bien. Porque cuando ellos vean que la gente corre de un lugar a otro y que se desesperan y que entran en depresiones y que caen en ansiedad, nos van a ver a nosotros. Van a decir, what's wrong with you? What's the matter with you? ¿Qué te pasa? Are you crazy? Usted le dice, just a little bit. Solo uno poquito, le dice usted. Porque entonces el Señor nos llena de su paz, nos llena de su tranquilidad. Pero ese es el resultado de que Él ya padeció. ¿Cuántos vieron la película de La Pasión? Bueno, por lo menos hay 3 sobrevivientes, los demás
Cuando salió esa movie, fue bien hecha. No era la realidad, pero fue bien hecha. Es que nosotros no tenemos idea. Nosotros nos ha tocado vivir una buena vida. A ver cuántos negros hay aquí. Solo mi esposa. Sí, es negra. ¿Y los demás? Más o menos. Bueno, pero si hubieran aquí personas of color, mire, lamentablemente los padres no han hecho un buen trabajo y los medios de comunicación se encargan de mantener vivo el resentimiento, vivo el dolor, porque a esta altura esas nuevas generaciones deberían de sentirse libres. Pero usted y yo no sabemos lo que es ir a un baño exclusivo para hispanos. Usted y yo no sabemos lo que es ir que ir en los asientos de atrás, si usted hasta vehículo tiene. A nosotros nos ha tocado vivir un buen tiempo. Diga, gracias, Señor. Gracias, Señor. Pudimos haber nacido en otro tiempo. Pero entonces, porque nací, mire, por ejemplo, hoy es long weekend. Aleluya, vamos a ir al culto y de ahí nos vamos camping. ¿Así piensan los hermanos? No, primero nos vamos camping y después dice, se me olvidó que había culto. Tenemos tanta paz, tenemos tanta tranquilidad que hasta se nos olvida que somos cristianos. Hasta se nos olvida que hay reunión de mujeres. Se nos olvida que hay reunión de hombres, reunión de jóvenes el próximo domingo. El viernes vamos a tener aquí reunión de discipuladores. Por si alguien quiere quedarse, por si está interesado en lo espiritual, pues le estoy avisando con tiempo para que haga planes. Y vamos a ver. Y claro, no es para que no vaya al discipulado, no es para que venga y cuando esté en el discipulado le van a decir, hermano, ¿puede darnos la introducción al tema, por favor? Diga usted, why are you beating so much around the bush? ¿Por qué tanto brinco si el terreno está plano? Dígame usted. Porque yo lo que estoy esforzándome con ejemplos, perdóneme, mundanos, es que entendamos el sacrificio de Cristo. El que Él haya padecido nos cuesta entenderlo porque nosotros hemos vivido una buena vida. No sabemos ni siquiera lo que es la segregación, no sabemos lo que es la esclavitud, no sabemos lo que es trabajar de gratis y no tener días libres. Entonces, cuando al Señor lo latigaban, ese látigo tenía pedazos de hueso que cuando le pegaban se ensartaba y salían los pedazos. Lea el libro que se llama ¿cómo se llama The Resurrection Case. Ahí le voy a dar el nombre después, pero busque los libros de Lee Strobel. Es un hombre que hace buenos libros. Y así se llaman todos sus libros. El caso de la resurrección, el caso de Cristo, porque él los presenta desde él es periodista, ex ateo. Y cuando él estudió la muerte de Cristo, desde un punto no de cristiano, él se dio, Lee Strobel, él se dio a la tarea de estudiar a Cristo porque su mujer se había vuelto cristiana y según él se había vuelto loca. Entonces él, desde un punto de vista de periodista, se puso a estudiar para sacar un documento y declarar que la cristiandad era una falsedad.
Y cuando él terminó sus análisis, sus investigaciones y sus estudios, terminó recibiendo a Cristo. Y hoy es defensor de la fe cristiana. Entonces, él explica cómo Jesús estuvo muerto. Bien muerto. No como dicen algunos que estaba drogado. Y que sus discípulos, como decían los que habían dado el bribe, ¿verdad? La mordida, que los discípulos se habían robado el cuerpo. No, él padeció de tal manera que no solamente quedó irreconocible, no solamente quedó desfigurado, sino quedó herido a tal punto que quedó en agonía. Me estoy esforzando porque usted y yo entendamos que el evangelio genuino, el evangelio verdadero de Jesucristo está basado en que Cristo, lo que ya dijimos, y ahora estamos, el que Él padeció. Él no tenía que padecer. Cuando, mire, y Él botó hasta la última gota de sangre. Ahí leas ese libro. Lo tienen en inglés y en español y creo que también en otros idiomas por si habla portugués. Pero sí sé que existen en inglés y en español. Son libros bien pequeños los que ese señor hace. Lean, por ejemplo, tiene el libro The Case for Easter, que es de la resurrección, pero porque así le llaman los norteamericanos a la resurrección de Cristo. Por eso le puso él ese título. Yo he visto conferencias de él donde él explica ese ya es problema de cada uno. Dice lo que hacen con los huevos, con el conejo, ese no es su tarea. Él no está defendiendo eso. Él está exponiendo lo que es él. Por ejemplo, hay un libro que ahora viendo este tema me topé con ese libro que se llama Another Gospel, también de ese hombre. Haber sido crucificado, muerto y sepultado. Le estoy dando ejemplos mundanos para que tal vez así lo entendamos. ¿Cuántos vieron la película Honey, I Shrunk the Kids? Mi amor, encogí a los niños, no sé cómo se llama en español. Búsquela, ahora ha de estar gratis porque es viejísima. Honey, I Shrunk the Kids. La historia de un hombre que lo dejaron cuidando a sus niños. Y no recuerdo qué pasó, pero los niños se volvieron más pequeños que una hormiga. Y entonces va alguien con la cortadora de césped y los niños se suben en una hormiga. Y la hormiga es la que va corriendo. Es un ejemplo mundano, es cierto, pero yo me estoy esforzando porque entendamos que se imagina usted al Hijo de Dios siendo crucificado. ¿Verdad que no podemos imaginarlo? Él estaba siendo crucificado y estaba pensando en usted. Y estaba pensando en mí. Y después, Él muere. El autor de la vida, muerto. Y ahora lo sepultan. Y los discípulos se decepcionan.
y se regresa a sus labores. Pero bendita misericordia del Señor. Entonces dice Pedro, y también lo dice el credo apostólico, porque el credo apostólico no es un documento católico. Credo apostólico es precisamente eso, un credo apostólico que tampoco fue hecho por los apóstoles del Cordero, por los 12 apóstoles, no. Lo que pasa es de que en la antigüedad muy poca gente sabía leer, sabía escribir. A mí me impresiona cómo en el país de Guatemala y cómo en el área de Oaxaca, en México, hay gente que no habla español. ¿Cuántos de Oaxaca hay aquí? ¿Tú hablas español? Pero a mí me impresiona que en Guatemala hay pueblos donde solo hablan su lenguaje. Y me he dado cuenta que en áreas de México hay gente que solo habla su lenguaje. Entonces, se creó ese documento que es el resumen de la fe cristiana. Usted le puede encontrar en línea el credo apostólico y le va a salir en la iglesia nazarena, le va a salir en la iglesia bautista, le va a salir en la iglesia católica, porque es un documento bastante antiguo, pero es el resumen de la fe cristiana. Y ahí dice en el credo apostólico, porque dice yo creo, que él descendió, en el credo apostólico dice, a los infiernos. Él descendió a las profundidades de la tierra. El apóstol Pedro lo dice en su carta. Y para la mente tradicional, para la mente religiosa, es difícil entender qué estaba pasando. Todo lo que se hacía en el tabernáculo, en la ofrenda del holocausto, holocausto quiere decir quemar. Y cuando se traía la ofrenda de holocausto, se ponía sobre el altar y el altar estaba ardiendo. Y abajo tenía un recipiente, un tray, dice la Biblia, para las cenizas. ¿Cenizas de qué? Del sacrificio. La víctima que habían puesto sobre el altar encendido se redujo a cenizas. Entonces el Señor Jesús, cuando descendió a las profundidades, fue a pagar su sentencia y la mía. Él fue reducido a cenizas. Y por eso es que en el Salmo 139 dice que él fue entretejido. Es que esa movie sí la vamos a ver allá en la eternidad. Es que eso sí fue glorioso. Ya ve que por ahí hay alguien que no pudo soltar el celular. Gracias por la ilustración. Es que él estaba siendo consumido. Y de repente empieza a ser restaurado. Dice el Salmo 130 que en las profundidades de la tierra fue entretejido. Hablando proféticamente, Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Búsquese ese texto por favor en Job. Yo sé que mi Redentor vive. Todos lo pueden buscar y me dicen cuál es. Ahí en su electrónico, usted que es pilas, ponga Redentor vive. Y en el libro de Job. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Otra versión, por favor. Job 19:22.
Sigan buscando otras versiones, como traen electrónicos. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Aleluya. ¿Cuál versión es esa? Nueva versión internacional. Yo sé que mi Redentor vive, Y que al final triunfará sobre la muerte. pero veamos otras versiones. Al fin se manifestará, se levantará sobre el polvo, se levantará sobre el polvo, se levantará sobre el polvo, se levantará sobre el polvo. Usted siga buscando también. Se levantará sobre el polvo. Por lo menos ya tiene el texto usted. Pero en realidad, ¿qué es la ceniza? ¿Qué es la ceniza? Pregunté. ¿Es la ceniza un líquido? ¿Qué es la ceniza? Es como un polvo, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Y al final, de eso que quedó, de eso que fue reducido a ceniza, se levantará. Por eso es de que el día del juicio del gran trono blanco, Dios no va a ser injusto. Dios va a ser justo. Todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. ¿Por qué? Porque afrentaron a Dios. Porque rechazaron este sacrificio. No quisieron ellos. El evangelio verdadero incluye que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Y ya hemos enseñado en varias ocasiones que no fueron 2 días y medio. Algunos tratan de explicarlo para que case exactamente en domingo. Eso ya lo hemos explicado. El Señor tenía que resucitar un día sábado, a cierta hora. Y a esa hora, ni modo que iba a llegar tarde. Ese era el día. Bueno, yo dije sábado, perdón. ¿Cuál es la palabra que debo de usar? Gloria a Dios. Sí, es que era para que usted me corrigiera. Esa es otra cosa que tenemos que irnos educando también, que no es sábado, sino es Sabat. Entonces el Señor tenía que resucitar el día Sabat, el séptimo día. Pero se confunden queriendo explicar porque en esa semana en particular hubo un gran Sabat, igual que ahora. Si estuviéramos en el tiempo de Jesús, este fin de semana es un gran Sabat, es un descanso largo, le llaman long weekend. Entonces, Sabat es descanso. Y en esa semana hubieron 2 Sabat, el gran descanso y el séptimo día, que era el Sabat, el día de descanso regular. ¿Verdad que usted va a descansar el lunes? Pero ¿verdad que por regla general usted no descansa los lunes? Pero como ahora le tocó un gran Sabat, algunos hasta vinieron a la iglesia, otros no vinieron porque tienen un gran
Sabbat. Pero entonces, el haber resucitado de entre los muertos, en el tiempo predeterminado por Dios, no por los hombres, en el tiempo justo, exacto. A ver si hay algo más. No, yo sé que tengo una gran lista de cosas ahí. El sacrificio expiatorio de Jesucristo incluye su manifestación a muchos de sus discípulos por 40 días después de su resurrección. ¿Qué es lo que hacemos cuando participamos del pan y el vino? ¿Qué dice Pablo que estamos haciendo? Estamos recordando la muerte del Señor, estamos proclamando su resurrección y estamos anunciando que Él viene. Entonces, Él se presentó vivo. Dice la Escritura, con pruebas contundentes, con pruebas indubitables. ¿Por qué dieron su vida a los apóstoles por Jesús? Porque a ellos les constaba. Juan dice, nosotros anunciamos lo que vimos. Acuérdese que cuando Jesús murió y fue sepultado, acuérdese que los apóstoles mismos habían desertado. Ahí no hubieran dado su vida. Ahí el trabajo era más poderoso porque se regresaron a pescar. Pero después de que vieron a Jesús resucitado, les cambió la vida. Y entonces dice el apóstol Juan, nosotros les estamos anunciando lo que vimos, lo que oímos, lo que nuestras manos, ¿qué harán los testigos de Jehová? No hay ningún testigo aquí, ¿verdad? Pero por si hay, acepte a Cristo. ¿Qué harán los testigos de Jehová con ese texto? Porque ellos dicen que Jesús se levantó como espíritu. ¿Y qué dijo el Señor? Vengan, tóquenme, porque un espíritu no tiene. Entonces dice Juan, nosotros vimos, oímos, lo tocamos, lo palpamos. Se había levantado, estaba vivo. Y si quieren, mátenme. Pero yo no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Así dijo Pedro, no podemos. Pero todavía hay más. ¿Qué más dijo Juan? ¿Qué más dijo Juan? Es pregunta. Usted hubiera sido pila si hubiera ido a la epístola de Juan, donde dice lo que le estoy diciendo, porque usted es bereano, a ver si es cierto, no me estará dando gato por liebre, no me está dando tacuache por conejo. Lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos, ¿y qué más dice? Yo no se lo estoy dando en orden. No, pero hay otra cosa. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon vuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí busca usted el texto donde dice que comimos con Él.
¿Se recuerda cuando él llegó a la playa? Y les dijo, hijos, y en el vacío les dijo, hijos, ¿tienen algo de comer? Hechos 10:41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Bueno, vamos a ministrar ya la mesa del Señor en este momento glorioso. Un aplauso al Señor. Dice el apóstol Juan, ya pasen por favor, y es que esto está precioso, y aquí quiero terminar porque esto es glorioso. Dijimos que Él padeció, pero estoy en el punto, o sea, Él padeció, Él fue crucificado, fue sepultado, estuvo allá en las profundidades de la tierra, pero se levantó y dejó pruebas contundentes, indubitables, de que estaba vivo. Entonces dice el apóstol que ellos lo vieron, lo escucharon, lo tocaron. Yo quisiera que usted sintiera lo que estoy sintiendo. Lo tocaron. Comieron con Él. Y se fue. Pero les dijo los varones que se aparecieron, varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de ustedes, de la misma forma regresará. Entonces, que no le vendan otro evangelio. El reino de Dios no es comida ni bebida. El evangelio de Jesucristo no está basado en una profecía. Espero que usted me entienda. Porque mucha gente le han profetizado y se han muerto sin haber visto el cumplimiento de lo que les profetizaron. Y murieron frustrados. Y murieron avergonzados. Porque alguien vino, y dice Pablo, si aún yo o un ángel viene, empiecen a pasar, hermanos, y les predica otro evangelio que sea maldito, que sea anatema. Es decir, acuérdense que el evangelio genuino, el evangelio verdadero está basado, está fundamentado, está cimentado en el sacrificio expiatorio de Jesucristo, que fue planificado en la eternidad y que lo que podemos ver es que se despojó de su naturaleza divina, se redujo a la condición de hombre, se humilló a sí mismo, aprendió a sujetarse, aprendió la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, sufrió de los hombres, sufrió de las autoridades, fue sentenciado a muerte, fue sepultado como un mortal. Descendió a las profundidades y fue consumido a la nada. Pero de ahí al tercer día se levantó y se apareció no a todos, sino que se le apareció a sus discípulos y les dejó pruebas contundentes del que el que había estado muerto
ahora vivía, para siempre jamás. Padre, para nuestra mente humana, y aunque por tu gracia nos has transformado, no tenemos la capacidad de entender ni de asimilar 100% el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En estos 2 días me he esforzado porque entendamos lo que incluye ese sacrificio. Ten, Señor, de nosotros misericordia y ayúdanos a no afrentarte, rechazando este evangelio glorioso, este evangelio que libera, que restaura, que da vida. Este evangelio que no tiene que ver nada con un día de reposo, con una luna nueva, sino que está fundamentado en ese sacrificio que no se limita a la cruz, sino que es un sacrificio perfectamente planificado, realizado, llevado a cabo. Hoy participamos del pan que representa precisamente ese cuerpo que fue herido, que fue lacerado, que fue inmolado, que fue crucificado, que fue destruido. Hoy participamos de la copa que representa esa sangre que nuestro Señor derramó para limpiarnos a nosotros de todo pecado, para hacernos aceptos delante de ti. Y por ese sacrificio hoy tenemos entrada al reino de los cielos. Gracias, Padre, por esa obra preciosa. Que este pan y esta copa vengan a ministrarnos salud, fortaleza, vida y bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por el pan y gracias por la copa. Participemos del pan. Padre, que esta copa que representa esa sangre preciosa nos ministre bendición. En el nombre de Jesús, participemos de la copa.
Gracias. Oh, gracias. Gracias. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Cúbrenos, Padre, con tu poder. Cúbrenos con esa sangre preciosa. Que tu paz y tu bendición reposen sobre nuestras vidas. Continúa guardando nuestras salidas, nuestras entradas y librándonos de todo ataque y toda trampa del enemigo. Líbranos del temor, del miedo, del pánico, y que podamos navegar en este mundo con paz y tranquilidad, como extranjeros y advenedizos en esta tierra. Que seamos la luz que resplandezca, Señor, en medio de las tinieblas. Gracias por permitirnos pasar tiempo en tu casa, en tu presencia. Guárdanos de todo accidente, de todo incidente negativo en lo que resta de estos días feriados. Que podamos andar con prudencia, pero que también podamos disfrutar todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén.